Bueno, pues nada, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, de verdad, a los servicios sociales, al ayuntamiento, por contar con nosotras y que os podamos un poco acercar lo que son pues nuestras funciones, nuestras competencias y porque en el día a día yo entiendo que puedan surgir pues muchas dudas. Es verdad que con los servicios sociales tenemos un contacto muy fluido, casi diario, pero es verdad con los centros educativos, con policía a lo mejor más de la zona y tal, pues menos. Entonces creo que es importante pues clarificar un poco y porque pueda ayudar a entender porque en un momento dado se actúa así con un menor o no, ¿no? Entonces, es verdad, como comentaba María José, hemos pasado mucha documentación, toda la legislación está en la carpeta, la podéis consultar. También está el directorio nuestro del Servicio de Protección de Menores, donde podéis ver los técnicos y podéis contactar con nosotros para cualquier duda, cualquier caso, que somos totalmente accesibles a todas las consultas que nos queráis hacer, de dudas que os surgen o incluso de casos que ya tenéis en vuestros institutos, ¿no? Que tenemos nosotros alguna información previa abierta y tal. Entonces, quería un poco empezar situando lo que es el Servicio de Protección de Menores. En realidad es un servicio especializado porque somos la entidad pública que es competente para la protección y la tutela, es decir, para la adopción de las medidas de protección. Esa competencia le pertenece a la Junta de Andalucía y nos corresponde a nosotros como Servicio de Protección de Menores. Pertenecemos a la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia y Conciliación, que va cambiando de nombre según los gobiernos que están en la Junta de Andalucía. Ahora nos llamamos así. Y realmente nosotros somos un servicio especializado que en realidad los profesionales que estamos allí hacemos propuestas, pero la decisión no nos compete a nosotros, le compete a una comisión, la Comisión Provincial de Tutela y de Guarda. Esta comisión es muy importante porque se reúne todas las semanas y es la que decide sobre si adopta o no una medida de protección sobre un niño o sobre cambios que se producen en las medidas de protección de este menor. Y es muy importante porque además, aunque la preside la delegada Matilde, que ha estado aquí acompañándonos a primera hora, lo importante es que es un órgano colegiado y están representados los tres ámbitos fundamentales en la vida de un niño, como son educación. Hay un representante de educación en esta comisión que decide sobre la vida de un menor, concretamente ahora es Modesto, que es responsable de compensatoria, y Cristina, que es trabajadora social cuando Modesto no puede ir, su sustituta. Están representados los servicios sociales. Concretamente ahora el representante es una persona de Diputación de Granada, pero podría ser cualquier otro ayuntamiento. En algún momento ha sido incluso el Ayuntamiento de Granada. Puede esto cambiar. De hecho, los nombramientos de los miembros de la Comisión de Provincial de Medidas de Protección, salvo la Jefatura de Servicio de Prevención y la de Protección de Menores, el resto cada 2 años tienen que cambiar, con la idea de que se vayan renovando precisamente las personas que integran este órgano colegiado. Y el otro pilar fundamental en la vida de un niño es el ámbito de salud, con lo cual también está representado. O sea, que sepáis que todas las resoluciones nuestras de adopción de medidas hay un representante vuestro en esta comisión, ¿no? Que también os podéis dirigir a ellos, aunque también a nosotros que llevamos los casos, ¿no? Pues de salud concretamente ahora está representada a través de una jefatura de servicios, de prestaciones básicas. Y la verdad es que, bueno, pues sí nos ayuda mucho, porque cuando luego tenemos alguna dificultad o ellos la tienen con nosotros, pues también en el órgano colegiado este, pues aprovechamos para un poco hablar sobre ello, ¿no? Em, Como decía, somos un servicio especializado porque somos, digamos, un tercer nivel de intervención, ¿no? Es como en el ámbito de salud, ¿no? Alguien se pone malo, pues va a su médico de atención primaria, no va directamente al cardiólogo. Pues en el caso de las medidas de protección, salvo situaciones muy urgentes que veremos ahora, lo normal es que una familia tenga un problema y vaya a los servicios sociales comunitarios y desde ahí se intenta atender su problemática, ¿no? Eh, Somos competentes para iniciar y tramitar todos los procedimientos de medidas de protección de un menor. ¿Y quiénes la integramos? Pues actualmente estamos 27 técnicos. 27 técnicos, ¿de qué ámbito? Pues del trabajo social, del derecho, de la psicología, de la pedagogía, también en el departamento del centro, y de la mediación intercultural. De la mediación intercultural porque tenemos muchos menores extranjeros no acompañados, actualmente casi 200, tenemos tutelados. Entonces tenemos dos compañeras mediadoras que ejercen pues esta función de mediación entre los profesionales tan importante, ¿no? Para poder comprender a ese niño que de pronto llega a un centro de menores, ¿no? Que desconocemos su origen, su cultura, sus raíces y que está en mitad de un proceso
horroroso y doloroso como el duelo migratorio, porque de pronto se ha separado de todo lo que le es familiar y todo lo que le está unido, ¿no? Entonces a veces no entendemos reacciones de estos niños, ¿no? Entonces estas dos mediadoras pues facilitan el trabajo entre los centros de protección. En algunas ocasiones también han acudido a centros educativos porque en un momento dado ha podido surgir algún problema, pero bueno, son mediadoras para toda Granada y toda la provincia. Pero es verdad que los centros de protección están incorporando esta figura cada vez más, ¿no? 27 profesionales, yo digo como Beatriz, somos los que somos para casi 800 niños tutelados que tenemos en Granada, integrada y provincia. Tenemos 8 menores a los cuales hemos suspendido a sus padres de la patria potestad, con lo cual somos los encargados de todo su proceso educativo, de hacer un seguimiento personal de su situación hasta la mayoría de edad o hasta que vuelven con su familia o hasta que son adoptados. 800 menores que están en distintas situaciones, mayoritariamente están en centros de protección porque no hay suficientes familias disponibles que quieran acoger a estos menores, sobre todo por los perfiles que tienen, porque son de una edad avanzada, luego lo veremos, ¿no? Bueno, edad avanzada quiero decir a partir de 9 10 años, pero vienen de situaciones muy cronificadas y es complicado, bueno, pues el acogerlos con que sean acogidos en familia. Tenemos 501 plazas de menores en centros de acogimiento residencial. 501 que están distribuidas por toda Granada y provincia. Concretamente en Las Muñecas hace mucho tiempo tuvimos un centro de menores, ahora lo que tenemos de Mensajeros de la Paz. Ahora el municipio más cercano a Las Muñecas es Motril. En Motril sí que tenemos 3 grandes centros de protección, ¿vale? Entonces nuestro ámbito es pues los menores y luego los menores siempre van a estar o en centros o en familias de acogida, con lo cual eso sería nuestro segundo y tercer bloque grande de intervención, ¿no? Pues tenemos que garantizar que los niños en los centros vayan a estar bien y que las familias sean idóneas para poder acogerlos. Pero antes de llegar a la adopción de la medida de protección hay todo un proceso previo, ¿no? Y es lo que nosotros llamamos informaciones previas, que es un proceso de investigación en el que tenemos que estudiar si realmente este menor es susceptible de que adoptemos una medida de protección o no, ¿no? ¿Cómo nos llegan las distintas denuncias? Bueno, pues una, como lo ha explicado Beatriz antes, cuando esa hoja simia que puede rellenar cualquier profesional, cualquiera de los que estáis aquí, detecta una situación de maltrato, pues si es grave, iría al Servicio de Protección de Menores. En la letra pequeña de la hoja simia que enseñaba Beatriz, hay una información súper importante, porque te dice de todos los que pueden marcar, de todas las crucecitas, te dice lo que es grave. O sea, si os encontráis alguna situación que es esta, y no podemos entrar aquí al detalle porque nos llevaría mucho tiempo, pero por favor, dale la vuelta a esa hoja, porque ahí dice, si os encontráis alguna de estas circunstancias, es grave, seguro. Y ahora, lo que no está aquí es leve o moderado. Entonces es bastante fácil de rellenar, porque te puede ayudar a identificar bastante bien lo que es susceptible de notificárnoslo a nosotros, ¿vale? Pues si es grave, que sepáis que viene directamente a nosotros, al Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía. Pero también a veces nos llegan informes de los servicios sociales, de salud, de educación, bueno, pues que no vienen acompañados de esta hoja simia, sino porque el menor ha hecho unas manifestaciones o la familia dice tal, eh, consideráis que la situación es grave y nos lo notificáis a nosotros. Muchas veces vamos a pedir que cumplimentéis la hoja simia si no viene, ¿vale? A veces nos llega la hoja simia y no viene acompañada de estos informes y también os los requerimos porque además toda esta normativa está integrada en la normativa de educación, con lo cual es de obligado cumplimiento también para los profesionales de los centros educativos, ¿no? Y hay un montón de cosas que nos llegan de distintos sitios, por los cuales nosotros abrimos un proceso de investigación. Por ejemplo, eh, denuncia anónima a través del teléfono de denuncia al maltrato infantil, que lo ponía Beatriz antes en su PowerPoint. Pues cualquier persona puede llamar y la persona que recepciona la llamada en Sevilla, si considera que es grave, pues nos lo manda a protección de menores. ANAR, por ejemplo, que es una entidad que recepciona denuncias de maltrato, pues nosotros la recibimos, abrimos una información previa y siempre vamos a pedir informe a los servicios sociales. Fiscalía de menores, cuando los menores cometen delitos y tienen menos de 14 años, como son inimputables, pues por el artículo 3 vienen a protección de menores. Artículo 18, ¿cuándo nos lo mandan? Bueno, pues cuando la Fiscalía, aunque el menor que comete el delito tenga más de 14 años, considera que no es grave. Y debe, o sea, que no es grave como para poner una medida judicial, pero sí como para comunicar la protección de menores para poder ver en qué situación está el niño. La policía autónoma o la policía local, la Guardia Civil, que hace una atención en un momento dado y nos lo remite a nosotros. Los juzgados, la subcomisión de asentismo, cuando llegan ya por anexo 3 y hay un asentismo grave. Justicia juvenil, por ejemplo,
Es frecuente un niño que esté cumpliendo una medida judicial en un centro de reforma y manifiesta que está sufriendo maltrato por parte de sus padres, por una vía de detección y además bastante importante porque se han detectado casos graves. Es decir, el niño ha estado oculto ahí durante mucho tiempo, una situación de maltrato, ha cometido un hecho delictivo, va a un centro de reforma, allí se siente con la confianza de poder hablar y hemos adoptado medidas de protección sobre algunos de estos menores. Como veis, la casuística es muy grande. Siempre que abrimos un proceso de investigación, siempre pues vamos a pedir a los servicios sociales que nos realicen una valoración de la situación de desprotección de este niño. Por eso el valorame, si el niño está en el medio, siempre se va a rellenar por parte de los profesionales de los servicios sociales, ya sean comunitarios o ya sean equipos de alimentos familiar. Y vamos a pedir también un informe interpretativo de ese valorame que le estamos requiriendo, ¿no? Y dependiendo del caso, pues hay veces que además pedimos informes a salud, a educación, a la policía, a servicios sociales siempre, y a los otros órganos, pues dependiendo del caso concreto. Si no hubiera antecedentes en el Servicio de Protección de Menores, bueno, ¿cuándo tiene que llegarnos el caso desde los servicios sociales? ¿Cuándo al Servicio de Protección de Menores? Bueno, pues siempre que desde los servicios sociales se considere que la situación es grave y ya se han agotado todas las vías de intervención en el medio, ¿vale? Pues ya nos lo remiten a nosotros. ¿Por qué? Porque lo nuestro significa ya separación del niño de sus padres, tutores o personas que lo estén cuidando. Entonces, tiene que venir claramente con la propuesta de grave y desamparo para que nosotros actuemos. Pero el valoramiento, el instrumento que utilizamos tanto en los servicios sociales como protección de menores para evaluar qué grado de maltrato tiene el menor, también considera que hay una población especialmente vulnerable y sensible, que son aquellos menores que tienen menos de 6 años. Entonces, aunque los servicios sociales consideren que se ha de trabajar con la familia, la normativa entiende que protección de menores debe de conocer de esos casos y pronunciarse al respecto. Entonces, los servicios sociales y equipos de eventos familiares, si tienen un bebé, un niño menor de 6 años que consideran que está en gravedad, aunque haya posibilidad de intervenir en el medio, nos lo remiten a protección de menores. Y nosotros siempre debemos de contestar diciendo si estamos de acuerdo o no, ¿vale? Cuando ya tenemos claro que la situación efectivamente con los informes es grave y que es muy probable que adoptemos una medida, pues ya deja de estar en informaciones previas y pasa a apertura de expediente. Cuando se abre expediente, porque fijaros, cuando el caso está en investigación, nosotros no tenemos por qué informar a los padres de que estamos investigando la situación. Podemos hacerlo, pero no tenemos por qué. Pero cuando ya abrimos un expediente, ya sí. Ya se abre un procedimiento con respecto a ese menor. Un procedimiento de desamparo, en algunos casos va a ser de guarda, que luego lo explicaré. Pero abrimos un procedimiento y la familia ya tiene derecho a hacer unas alegaciones y mostrar su conformidad o su disconformidad. Y luego un trámite de audiencia, y luego una resolución, y luego se puede oponer en la vía judicial, ¿vale? Entonces, los casos son asignados a 4 equipos de menores, cada uno integrado por psicólogo, trabajador social y abogado, excepto los menores que son acompañados que tienen la figura del mediador intercultural. Como os decía antes, una vez que tenemos claro que vamos a adoptar una medida, proponemos a la comisión que se reúne semanalmente, la comisión de tutela y guarda, y es la que decide. Por eso las resoluciones, si alguna vez habéis visto alguna, viene firmada por la delegada, pero como presidenta de la comisión de tutela. Cuestiones claras y claves a tener en cuenta. Cuando hay situación de riesgo y posibilidad de intervención en el medio, son las corporaciones locales, los ayuntamientos los que intervienen. Cuando tenemos que retirar al niño del medio, ya no hay vuelta atrás, somos nosotros. Protección de menores. Podemos actuar nosotros con dos tipos de medidas, desamparo o guarda, que ahora las explicaré. Pero ya sea desamparo o guarda, el niño, como decía antes, o va a familia o va a un centro de protección. La situación de riesgo es aquella en la que se están afectadas, vulneradas las necesidades del niño, pero no es tan grave como para separarlo. Cuando se produce el desamparo es que la situación de maltrato ya se ha producido, es una situación de hecho, o es muy probable que se produzca si nosotros no intervenimos y requiere la separación del niño de su medio. Por eso es lo último. Nosotros deberíamos casi de no existir y debería de invertirse todo lo que se pueda en las políticas de prevención y de intervención en el medio de las corporaciones locales. Ahí está la clave para evitar que los casos nos lleguen a nosotros, siempre y cuando se pueda ayudar a la familia. Entonces, hay unas novedades que señala la ley. La última modificación que hay en el sistema de protección a la infancia en el 2015, y es que las corporaciones locales tendrán
en cuenta que un indicador de riesgo habrá sido o podrá ser el tener otros hermanos que estén en situación de riesgo. Es decir, que si te estás interviniendo con un chaval de 14 años, es muy posible que el de 7 o el de 6 también esté en riesgo. Y es más, y dice que aunque el caso llega a la seguridad social, a lo mejor por el de 14, porque está teniendo conductas disruptivas, las familias, los padres no sepan cómo abordarlo, dice el decreto que regula nuestro instrumento, que es el Valórame, que se aplique también el Valórame para conocer cuál es la situación de desprotección de su hermano. Muy importante, yo sé que todos lo sabéis, pero a veces nos siguen llegando casos de este tipo, ¿no? Casos en los que las carencias materiales, familias que no tienen vivienda, que son pobres, que no tienen recursos económicos. Oye, que no sabemos qué hacer con este caso. Ayer mismo nos llamaban de unos servicios sociales que nos acaba de llegar, que no tienen vivienda, que no sabe. Eso no es un... Además, la ley lo refleja expresamente, ¿no? La situación de pobreza o las carencias materiales no son motivo de adoptar una medida de protección. Deben de intentarse desde el medio los recursos que haga falta, ayuda económica, yo que sé, pago de pensión, lo que sea, pero no remitir la protección de menores porque falten los recursos. Parece una tontería, pero todavía nos llegan casos de este tipo, ¿no? Yo entiendo que en un momento dado te agobian, ¿no? ¿Qué hago? Pues tenemos que insistir a nuestra corporación que tiene que poner los medios para suplir estas situaciones. Cuando no hay colaboración por parte de la familia, pues se puede declarar la situación de riesgo, que todavía no se está haciendo, pero que yo espero que pronto esté el decreto que regula esto, porque es una garantía, al igual que existen las comisiones de tutela para decidir si se hace un desamparo o no, pues también existirán las comisiones en el ámbito local para decidir si el caso, si no hay colaboración de la familia, se declara la situación, ¿vale? Yo siempre lo digo, cualquier día, porque nuestras oposiciones se recurren en el juzgado y estamos adoptando medidas sin que haya declaración de riesgo previa cuando hay una ley de 2015 que dice que hay que hacerlo. Cualquier día un abogado avispado en un juzgado va a decir, señores, ¿por qué hacen ustedes un desamparo si no se ha declarado la situación de riesgo? Si nos lo dicen, pues lo defenderemos y diríamos que aunque no se haya declarado, los informes están muy bien justificados porque los informes vienen muy completos y defenderemos por ahí, pero que no olvidemos que esto está pendiente de hacerse. En esa declaración de riesgo, cuando se haga, pues se le dará audiencia al progenitor, al menor, y se incluirán pues todas aquellas medidas que los profesionales de las seguridad sociales consideren necesarias para paliar esta situación. Y la familia también podrá oponerse ante el juzgado. Pero ya no nos podrán decir, no, que a mí no me dijeron nada, yo es que no sabía que si no se colaboraba, no, el caso no llegaba a protección de menores, el caso iba a llegar, en fin, porque habrá, digamos que todo un dispositivo administrativo que avale la tesis de los profesionales de los servicios sociales. Mira, muy importante en la modificación legislativa del 2021 en Andalucía, que se marca la duración máxima de intervención 12 meses. Posibilidad de prorrogar 6 meses más. Si transcurrido ese tiempo se mantienen los indicadores de protección grave, pues tendrá que ir a protección de menores. Si es que es muy grave. Y si no, pues tendrá que volver a los servicios sociales. Los casos no pueden estar cronificados, cronificados, cronificados años y años. Porque ya muchas veces cuando nos llegan es muy difícil poder trabajar con estos chavales, pues nosotros no tenemos varitas mágicas. Somos profesionales también de la educación. En los centros de menores no hay medidas de corrección, no hay sanciones, no son centros cerrados. Son centros abiertos donde los niños entran y salen, son como viviendas normalizadas. Entonces, la diferencia es que, bueno, no son sus padres, son profesionales que tienen herramientas e instrumentos para trabajar con ellos, pero que nuestras medidas son educativas, ¿no? Entonces, a veces, pues es verdad que los casos nos llegan tarde, no solo porque a veces están muchos años en intervención por las seguridad sociales, también muchas veces la responsabilidad nuestra, que damos muchas vueltas a la hora de adoptar una medida y ahí también nosotros tenemos que ser críticos con nosotros. Es verdad que nos cuesta mucho adoptar medidas porque es muy drástico, pero a veces, pues ya está, tardamos demasiado. Entonces, un poco ahí lo lanzo porque creo que todos tenemos que hacer reflexión sobre eso, ¿no? Los informes deben de venir muy bien y nos vienen muy bien. Y a veces si vienen completos, pues perdemos menos tiempo de requerir documentación complementaria y tal. Bueno, esto lo voy a pasar porque esto es una cosa que tenemos que hacer, lo de valorar la situación de desprotección en 20 días. En 20 días es imposible con los medios que tenemos. Que llega una línea 900, primero pide el informe, los servicios sociales tampoco están dedicados solo a infancia, tienen millones de cosas, ¿no? Entonces, esto que es en 20 días, os puedo decir que se nos puede demorar, si la situación no es grave, a veces años, años, un año. Si nos viene la más escaso con un valor al mes, al servicio de Beatriz le saltan la alarma cada 3 meses. Que no había adoptado una medida o que no habéis definido. Bueno, pues estamos tardando mucho, pero los profesionales somos los que somos y bueno, pues
el servicio social tendría que estar mucho más dotado de personal, en servicios sociales y en nosotros, y en el servicio de Beatriz. Entonces, importante de todas maneras, eh, si el equipo de alimentos familiar nos propone una adopción de medida y nosotros no estamos de acuerdo, tenemos que contestar por escrito. Y además tenemos que informar al fiscal, ¿vale? De que hemos considerado que no estamos de acuerdo y por qué. Y además el fiscal puede realizar un seguimiento del niño en el medio, que ya me consta que os está pidiendo a vosotros informes. Y muy importante, aunque se mande el informe al Servicio de Protección de Menores, hasta que no se adopte medida, por favor, bueno, por favor y sin favor, lo dice así la ley, que las corporaciones locales tienen que seguir interviniendo si pueden, y si no, haciendo un seguimiento, aunque sea indirecto, a través del colegio, del ámbito de salud, sobre cómo está el menor. Mira, existe la posibilidad también de adoptar una medida de guarda, que es cuando los padres, por un motivo concreto, no se pueden hacer cargo de su hijo. Imaginaros, pues tienen que estar en el hospital, por alguna intervención no tienen redes de apoyo, o van a ingresar a una comunidad terapéutica. La ley delimita bastante bien, ¿no? Pues puede pedir a la administración que se ocupe de su hijo durante un tiempo. Lo normal son 6 meses, aunque también se podría prorrogar 2 años más. También está la guardia judicial. La guardia judicial, que es cuando un juez está investigando un procedimiento y considera que los niños no están bien con su familia y nos lo pone a disposición nuestra. Pero es verdad que cuando esto ocurre, el niño siempre va a ir a un centro o una familia. El recurso lo determinamos nosotros. Vale, bueno, esto lo voy a pasar a guardia provisional porque es una medida que adoptamos mientras, si el niño está en el centro, hasta que adoptamos una medida de guarda de desamparo. Es como un amparo legal a que el niño esté en el centro sin medida, porque a veces esto ocurre. Básicamente porque la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad detectan una situación grave y no necesitan un informe de los servicios sociales ni una resolución de desamparo. Los cuerpos y fuerzas de seguridad, ante una situación grave, pueden coger al niño y llevárselo a un centro de menores, cosa que nosotros no podemos hacer si no hay colaboración de la familia y si no tenemos una resolución. ¿Vale? Entonces, digamos que la guardia provisional ampara con una resolución el caso hasta que decidimos qué hacer con ese menor, ¿no? Bueno, esto lo guarda mi administrativa. 5 minutillos, sí. Pues ya está. Mira, cuando adoptamos una medida de desamparo que suspendemos de la patria potestad a los padres, imaginaros, suspendemos de la patria potestad, es una situación, de hecho, en la que valoramos cómo está el niño en este momento concreto. Fijaros que, por ejemplo, los menores extranjeros no acompañados, mucha gente dice, bueno, ¿y por qué? Yo lo he escuchado y también de profesionales, ¿por qué hacía un desamparo? Pero si el niño no estaba desprotegido en Marruecos, si realmente su familia quería que viniera a España a buscar un futuro mejor, eso no es un desamparo, tiene sus padres. Bueno, pero sus padres no están aquí, el niño aquí está solo, con lo cual atendemos a la situación de hecho que se está produciendo, no a causa o intención o por qué el niño está aquí, ¿no? Entonces es una situación real y existente, o como decía antes, o es muy posible que se produzca si no intervenimos, ¿no? Bueno, es muy difícil decidir cuándo separa a un niño o no de su familia, ¿vale? No siempre acertamos, es verdad, es complicado, pero la mayoría de las veces creo que ofrecemos una alternativa mejor para el niño. Y si nos equivocamos, tampoco pasa nada, pues también podemos echar para atrás, ¿no? Por eso la ley protege a los niños cuando habla de la adopción de un desamparo provisional en situación de urgencia. Si luego vemos en 3 meses que no hemos equivocado o la familia responde, pues nada, el niño vuelve con su familia y ya está. Pero es verdad que el tema de los errores es una cosa que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Y también depende también de la vulnerabilidad del menor, si tiene alguna discapacidad, de su edad, ¿vale? Que siempre tiene que estar muy bien justificado. Por favor, a los servicios sociales el libro de familia, porque no podemos desamparar, bueno, si lo desamparamos, si no el libro de familia lo hacemos, pero si lo hay, esto es importante cuando empezáis con la intervención, que la familia está colaboradora, pedir el libro de familia. Para nosotros jurídicamente es fundamental que podamos identificar a ese niño, ¿no? Y luego, si hacemos un desamparo provisional o acordamos un procedimiento de desamparo, hasta que no adoptamos medidas, tenemos 3 meses para decidir. Pero es verdad que la familia en ese tiempo hace alegaciones, presenta documentos y podemos echar para atrás. Bueno, pues como al final me está pasando como a Beatriz, que se me va el tiempo volando. eh, Simplemente quería un poco señalar en el tema de los menores extranjeros, que los tenemos, ¿no? Es una población importante para nosotros, pues casi es la mitad de los niños que tenemos en centros, no, pero un porcentaje importante.
pues la mayoría son adolescentes. Muchos de ellos están en vuestros institutos, en vuestros colegios. Entonces, simplemente son niños que vienen de un país donde muchas veces no han estado escolarizados, donde el sistema los escolariza en el curso que le corresponde o que considera más adecuado, que son fundamentales ¿cómo se llaman? Las clases de adaptación lingüística estas, pero que no están en todos los colegios, en los públicos están. En fin, que tenéis un trabajo vosotros los docentes muy importante con estos chavales, pero que son la oportunidad, ¿no? De que se puedan integrar luego en la sociedad, que ellos vienen con otras pretensiones, quieren trabajar y se encuentran bruscamente con la realidad de que no pueden trabajar hasta que no tengan 16 años. Gracias a que se ha modificado el reglamento de extranjería, es verdad que la documentación los tiene mucho más rápido, pero bueno. Y ya para terminar, deciros que la ley esto, establece en el tema de los centros de menores, ¿no? Fijaros, ha cambiado la ley y ya no podemos tener niños en centros de trastornos de conducta que tengan menos de 13 años. Tenemos que tener con 13 años, tenemos un problema, porque antes teníamos chavales de 11 12 años que los podíamos llevar a nuestros recursos de trastornos de conducta y que ahora no. Estos niños están en los residenciales básicos con mucha dificultad. Eso es una cosa que la ley ha establecido y tenemos que pensar qué vamos a hacer con ellos, porque tampoco salud mental tiene recursos de internamiento para estos chavales, que en muchas ocasiones pues tendrían que estar funcionando. Y también quería decir una cosa, que la ley dice que no podemos tener niños en centros menores de 13 años. Lo dice así categóricamente y tenemos casi 80 porque no tenemos familias disponibles. Luego en la segunda parte, en la mesa redonda, hablaré de los protocolos de coordinación para las familias de acogida. Pero quería que lo supierais, que tenemos niños en los centros con 6 7 años, con trastornos de conducta, con conductas disruptivas, que no hay familias disponibles para ellos. Entonces, yo creo que aquí me quedo, ¿no? Ya en los 15 minutillos. Ya. Sí, venga. Muchas gracias.